Es el capítulo 7, texto número 5, por favor. Muy bien. Madre Karen, ¿nos podría ayudar leyendo, por favor, el texto 5? Buenas noches, Haribol. Sí, Buenas por supuesto. noches, bienvenida. La traducción. Sí. Además de todo ello, oh Arjuna, el de los poderosos brazos, hay una energía mía que es superior, la cual consiste en las entidades vivientes que están explotando los recursos de esa naturaleza material inferior. ¿Ahí? Hare Krishna. Ajá. Haribol, muchas gracias. Karen, muy bien, entonces estamos escuchando de la Suprema Personalidad de Dios exponer a su discípulo Arjuna acerca de las energías de la persona suprema, del Señor Supremo, de Dios Krishna. Muy bien, entonces, como hemos venido hablando y escuchando en estos últimos 4 textos de este capítulo 7 titula El conocimiento del absoluto. Krishna, en el texto anterior, le dijo a Arjuna que la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso, estos 8 elementos en conjunto constituyen mis energías separadas, ¿no? Esto lo mencionó el señor Krishna. Todos estos elementos son su energía material separada y lo discutimos muy profundamente. Hoy Krishna está hablándonos que además de todo ello, de esos 8 elementos que constituyen la energía material del Señor Supremo, hay una energía superior a la energía material, ¿verdad? Que se manifiesta a través de la tierra, el agua, el fuego, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso. Hay una energía superior. Entonces dice que además de todo ello, oh Arjuna, el de los poderosos brazos, hay una energía mía que es superior. Esto es muy importante, porque en esta sociedad actual, una sociedad moderna, una sociedad en su gran mayoría sin concepto de Dios, sin conocimiento de Dios, sin práctica espiritual. Normalmente se habla o se pretende saber acerca de Dios, pero de una manera totalmente alejada a la realidad, porque generalmente hablamos de Dios en términos especulativos o en términos sentimentales, ¿no? Lo que sale del corazón, Diosito es bueno, es todopoderoso, pero de ahí en más no sabemos nada de Dios, ¿no? Es una cuestión sentimental, no hay fundamentos filosóficos, científicos acerca de la existencia de Dios. Por ende, cuando aparece cualquier teoría de que Dios no existe, de que Dios está muerto, etcétera, o que Dios es el invento de la necesidad del hombre, de la sociedad, etcétera, entonces nosotros cambiamos esa fe basada en sentimientos. Entonces la fe tiene que estar fundamentada en el conocimiento divino, en el conocimiento trascendental, en el conocimiento que la suprema personalidad de Dios revela acerca de su existencia y de la existencia nuestra, ¿verdad? Entonces de esa manera vamos conociendo y vamos entendiendo los conceptos, tanto espirituales como materiales. Entonces el Señor Krishna está aquí hablándonos de una energía superior hoy día, ¿no? La semana pasada nos habló de su energía separada, la energía material. Y hoy nos está hablando de su energía superior, ¿verdad? Además de todo ello, Arjuna, el de los poderosos brazos, hay una energía mía que es superior
la cual consiste en las entidades vivientes que están explotando los recursos de esa naturaleza material inferior. Entonces, las entidades vivientes, nosotros, seamos hombres, sean animales, sean aves, sean plantas, árboles, sean reptiles, insectos o acuáticos, todos pertenecen a una energía superior. El pez se mueve en base a que pertenece a la energía superior del Señor. Por ejemplo, ¿por qué no se mueve la puerta? ¿Por qué no se mueve el carro sin la persona que lo conduzca? Sí, Iván, por favor. Buenas noches. Prabhu, mis reverencias, tengo una inquietud porque estoy escuchando esto, ¿verdad? Y entonces mi pregunta era, hemos estudiado que las entidades vivientes están dentro del plano material porque han decidido disfrutar alejados de Krishna. Entonces, ahora estoy entendiendo que me dice que las entidades vivientes pertenecen a una energía superior, pero a pesar de que es superior, esa energía también está separada de Krishna. No, energía superior estamos hablando de la energía espiritual de Krishna. Pero la entidad viviente, todo pertenece a Krishna, pero la energía material funciona de una manera. La energía material funciona bajo la energía espiritual. La energía espiritual funciona independiente. Ahora, nosotros pertenecemos a esa energía superior, que es la energía espiritual del Señor Supremo Krishna, ¿sí? Pero somos marginal, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? La entidad viviente que es parte integral de la personalidad de Dios es marginal. Marginal significa que puede estar en la energía espiritual con plena conciencia de que es una parte integral de Dios, que es un sirviente eterno de Dios, que no es materia, etc. O puede también pensar que yo soy el propietario de esto es mío, yo soy el disfrutador, yo soy este cuerpo. Eso significa que la entidad viviente perteneciendo a la energía superior tiene este condicionamiento que viene de acuerdo a su libertad que el Señor le ha dado, ¿no? Que se llama libre albedrío. Esa libertad nos da, o ese libre albedrío, nos da para elegir. Nosotros elegimos. Perteneciendo a la energía superior, tenemos esa facultad de poder estar en el plano espiritual o en el plano material. Me surge otra pregunta, porque, y este es un tema que creo desde siempre me ha costado entender, entonces le suplico paciencia. Entonces, de lo que yo he entendido acerca del Señor Krishna es que hay tres energías: interna, externa y marginal. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, esas, pero no son las únicas energías del Señor. Los sabios han llegado a esa conclusión de que estas son las más importantes, las más resaltantes, interna, externa y marginal. O sea, entonces, cuando hablamos de estas tres energías, no estamos hablando de que son conjuntos que acaparan todas las energías del Señor, sino que son tres importantes y aparte hay otras quizás secundarias o algo así. Ya, Ok, sí. entonces, cuando decimos que la energía superior se refiere a que es la energía marginal, ¿estoy entendiendo bien entonces que la energía marginal es superior? Esa parte pertenece a la energía espiritual. Todo eso es espiritual. Solo hay una energía que es material. Cuando estudiamos, por ejemplo, Antaranga Shakti,
estudiamos que la energía espiritual interna que se representa en Srimati Radharani, quien es la personificación del servicio a la suprema personalidad de Dios, ¿no? Antaranga Shakti. Bajiranga Shakti, la energía externa, la energía material del Señor. Y Tatastha Shakti, la energía superior, espiritual, pero tiene esta específica situación que es marginal. No es idéntica a la energía interna de la personalidad de Dios, como es Srimati Radharani, que no hay condicionamiento material. ¿Sí? La energía material, Tatastha Shakti, se da el ejemplo, por ejemplo, de la tierra y la playa, la tierra y el océano, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el océano sube, la playa, que era parte de la tierra, se vuelve océano, pero cuando la marea baja, esta parte del océano ahora es parte de la tierra. Entonces, la entidad viviente tiene esta libertad, ¿no? Porque el servicio a la personalidad de Dios, Krishna, la relación con Krishna, con Dios, no es una relación impuesta, es una relación consciente. No es que la entidad viviente está encerrada, o sirves a Dios o sirves a Dios, no tienes otra acción. No, la entidad viviente tiene libertad a elegir, pero por ende es marginal, porque puede estar en la conciencia divina, espiritual, como puede estar en la conciencia material, por una elección, no porque Dios la pone allí, por su capricho o por su interés, no. La entidad viviente decide eso. Eso significa marginal. O como las escrituras, como el Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam, las escrituras védicas, lo mencionan. Sí. Haribol. Entonces, estas entidades vivientes que están atrapadas en el concepto corporal están tratando de explotar esta naturaleza material. Y entonces, al tratar de explotar esta naturaleza material, considerando que ellos son los disfrutadores, los purusha, que son los dueños, etcétera, entonces quedan condicionadas, quedan atrapadas en la red del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, repetidos una y otra vez, ¿no? Se llama el ciclo o la rueda del samsara. Nacimientos y muertes repetidos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Mientras consideremos que esta naturaleza es nuestra, que es mía, creo en Dios, acepto que Dios es mi Padre, por lo tanto, Dios me ha dado esta naturaleza para que yo la disfrute. Me ha dado todos estos recursos para que yo los disfrute. O también puedo pensar que yo soy Dios. Pero todo eso es errado, todo eso es equivocado. No somos los dueños ni los disfrutadores. Somos sirvientes de Dios. Esa es nuestra verdadera naturaleza. Y tampoco somos Dios, somos energías de Dios. Y tenemos las cualidades espirituales como partes integrales de Dios. Pero no somos Dios, ni somos los dueños, ni los disfrutadores, ni nunca vamos a ser Dios. Muy bien. Entonces podemos avanzar y Carlos, ¿usted nos puede leer el significado, por favor? Carlos Ordóñez. Claro que sí. Gracias. Aquí se menciona claramente que las entidades vivientes pertenecen a la naturaleza o energía superior del Señor Supremo. La energía inferior es la materia que se manifiesta en diferentes elementos, es decir, tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y ego falso.
Ambas formas de la naturaleza material, es decir, la burda, la tierra, etcétera, y la sutil, la mente, etcétera, son productos de la energía inferior. Las entidades vivientes que están explotando esas energías inferiores con diferentes propósitos constituyen la energía superior del Señor Supremo, y se debe a esa energía que el mundo material por entero funcione. La manifestación cósmica no tiene ningún poder de actuar, a menos que la mueva la energía superior, la entidad viviente. A las energías siempre las controla el energético y en consecuencia las entidades vivientes siempre están controladas por el Señor. Ellas no tienen una existencia independiente. Ellas nunca son igual de poderosas como lo creen hombres faltos de inteligencia. La diferencia que hay entre las entidades vivientes y el Señor se describe en el Srimad Bhagavatam 10.87.30 de la siguiente manera. Oh tú, el Eterno Supremo, si las entidades vivientes encarnadas fuesen eternas y omnipresentes como tú, entonces no estarían bajo tu control. Pero si consideramos que las entidades vivientes son diminutas energías de su señoría, entonces de inmediato quedan sujetas a tu control supremo. Por lo tanto, la verdadera liberación entraña el que las entidades vivientes se entreguen a tu control y esa entrega las hará felices. Solo en esa posición constitucional pueden ellas ser controladoras, de modo que los hombres con conocimiento limitado que defienden la teoría monista de que Dios y las entidades vivientes son iguales en todos los aspectos, de hecho están guiados por una opinión errada y contaminada. El Señor, el Supremo Señor Krishna es el único controlador y todas las entidades vivientes son controladas por Él. Esas entidades vivientes son la energía superior de Él, porque la calidad de su existencia es idéntica a la del Supremo, pero ellas nunca son iguales al Señor en lo que respecta a la cantidad de poder. Mientras la energía superior, la entidad viviente, explota la energía inferior, burda y sutil, la materia, olvida su verdadera mente e inteligencia espirituales. Ese olvido se debe a la influencia de la materia en la entidad viviente. Pero cuando la entidad viviente se libera de la influencia de la ilusoria energía material, alcanza la etapa denominada mukti o liberación. El ego falso, bajo la influencia de la ilusión material, piensa, yo soy materia y las cosas materiales que adquieren son mías. Él llega a comprender por completo su verdadera posición cuando se libera de todas las ideas materiales, entre ellas el concepto de volverse uno con Dios en todos los aspectos. Así pues, se puede concluir que el Gita confirma que la entidad viviente es solo una de las múltiples energías de Krishna. Y cuando esta energía se libera de la contaminación material, se vuelve plenamente consciente de Krishna o liberada. Hare Krishna, Carlos, muchísimas gracias. Haribol. Por favor, si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión, algo que les haya parecido muy resaltante del significado que Srila Prabhupada nos da de este texto, pueden decirlo. Los escucho. Haribol, Prabhu, Haribol con todos. Perdón por el atraso. Alejandro, bienvenido, Haribol. Llega tarde y llega a molestar. Haribol, ¿no? No es molestia, es un placer. Prabhucito, yo tengo una duda en esta parte. Dice, el Supremo Señor Krishna es el único controlador y todas las entidades vivientes son controladas por él. ¿En qué sentido somos controlados, no? Teniendo en cuenta, obviamente, también que existe lo que se llama el libre albedrío. Entonces, si es por eso que algunos no logramos llegar al siguiente nivel, al mukti, pero si hay el control de parte del Señor Krishna, ¿en qué consiste y hasta qué punto se da ese control? Ok. Gracias, Alejandro. Muy buena tu pregunta. ¿Por qué? Porque el Señor no solo tiene una energía.
El Señor tiene múltiples energías y hemos hablado sus energías separadas. La tierra, el agua, el éter, el fuego, la mente, la inteligencia y el ego. Son energías separadas del Señor, energía material del Señor. Por ejemplo, ¿te controla el hambre? ¿Podrías vivir sin comer? Un tiempo nomás. ¿Podrías vivir sin aire, sin oxígeno? Ok. El aire es una energía del Señor. ¿Podrías vivir sin agua? Entonces, el Señor te está controlando directa e indirectamente. Siempre. Por lo tanto, no somos iguales al Señor en poder. Somos iguales cualitativamente al Señor Supremo. Esto es importante entenderlo porque muchas de nuestras confusiones son de que, como soy parte de Dios, soy igualito a Dios. Sí, somos iguales en cualidades, pero no en cantidad, ¿sí? Por ejemplo, Dios no está con Krishna, manifiesta la naturaleza material, que es una de sus energías, pero la naturaleza material no lo controla a él. Él no está controlado. Él es conocido como Nirguna o como Triadish, que significa que él está por encima de las modalidades de la naturaleza material, de la bondad, la pasión, la ignorancia. A él no lo controlan esas energías. A ti, tú de repente caes en depresión, te molestas, te enfadas o uno entra en ansiedad. Uno está controlado por las modalidades de la naturaleza. Pero Krishna no está controlado absolutamente por nada. Solo está controlado por el amor de Radharani. Dice que el Señor Krishna es conocido como Madana Mohana. Krishna es conocido como Madana Mohana. ¿Por qué? Porque Cupido, quien está controlando a todo el mundo, ¿no?, con sus flechas. Sin embargo, Madana Mohana, que es Krishna, es un nombre de Krishna que significa el que controla a Cupido, el que atrae a Cupido, controla a Cupido. Cupido queda totalmente paralizado al ver la belleza, el poder de la suprema personalidad de Dios, Krishna. Pero Srimati Radharani, la energía interna, la energía dadora de placer a Dios, Srimati Radharani, ella es conocida como Madana Mohana Mohini. Madana Mohana Mohini, que significa el que controla a Cupido. ¿Quién controla a Cupido? Krishna. ¿Quién controla al que controla a Cupido? Srimati Radharani, su energía espiritual. Entonces, la única persona o lo único que controla a Dios no lo controla la bondad, la pasión, la ignorancia, el deseo, la lujuria, la codicia, como nos controla a nosotros. Pero todas son la lujuria, la codicia, la ira, etcétera. Todas son energías separadas de la suprema personalidad de Dios. No son independientes. No es que la lujuria existe porque quiere existir. No, el Señor la pone allí como energía suya. ¿Se comprende? No sé si te estoy respondiendo la pregunta, Sí, Alejandro. sí, lo estoy entendiendo, ajá. Yo le decía a Prabhu que en qué consiste y hasta qué punto llega el control sobre nosotros como entidades vivientes, teniendo en cuenta también el tema del libre albedrío, porque fuera fácil pensar que si nos controla, puede tranquilamente controlarnos y llevarnos por el buen camino sin pasar tanto padecimiento, ¿no? Pero no es así. Porque cuando tú quieres servir a Dios, Él te da todas las facilidades para que el Señor te controle con su energía interna. Pero si tú decides, si yo decido, si nosotros decidimos que nos controle la energía inferior, deseando disfrute material, el Señor también actúa.
No nos olvidemos que las dos energías, tanto espiritual como material, son de la Suprema Personalidad de Dios. Él las está controlando, ambas. ¿Se comprende? Entonces, el libre albedrío, mi decisión, ya sea espiritual o material, quien las complace, quien las satisface, quien las faculta, es el Señor Supremo, Sri Krishna. Nada es independiente de él. ¿Te es más claro ahora? Sí, Prabhu. ¿Sí? Muy claro, ajá. Entonces, no es que una energía es del Señor Supremo y la otra energía no es del Señor Supremo. No, ambas son del Señor Supremo. Gracias. Gracias, Prabhu. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario sobre el significado que le acabamos de leer? Carlos Citriadish. Entonces, Prabhu, en relación de lo que dice Bhakta Alejandro, de que Krishna aparentemente nos da el libre albedrío, pero la bondad y la pasión y la ignorancia, que son actividades que aparentemente independientes, es Krishna mismo también, de la cual los controla este tipo de energías, ¿podría ser así? Sí, el mundo material funciona en base a las tres modalidades. Es Krishna mismo, ¿no? Las Es tres mismo. modalidades funcionan, son energías de Krishna. Sattva Guna, Raya Guna, Tama Guna. La bondad es energía de Krishna, la pasión es energía de Krishna, la ignorancia es energía de Krishna. Pero son energías materiales que funcionan en el mundo material, en la creación material. Sí, ¿Sí? pero justamente era que para complementar, y creo que fue perfecto porque complementaba con la idea de Bhakti Alejandro, de este libre albedrío que aparentemente nos manejamos, pero estas energías que son de Krishna y que están dentro del plano material son las que nos controlan en la ignorancia, en la bondad o en la pasión, en el plano material. Ya. Así está bien, ¿no? Sí, señor. Así como también te controla la energía espiritual. La energía espiritual te controla cuando quieres vivir en esa energía espiritual. Entonces te guía, te dice, mira, esto es así acá, y te da la inteligencia, la visión, te da todo. Gracias, Prabhu. ¿Ya? Sí, César, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Prabhu. Una pregunta, las energías, tanto positivas como negativas, son de Krishna. Él las Sí, maneja todas. La sí, codicia, el miedo, el odio también. sí, sí, La cuestión de nosotros es escoger esas sí, energías y experimentarlas. sí, Ya, sí. perfecto. Pero mira, esa es una muestra del amor de la Suprema Personalidad de Dios, que Claro, que no nos ata. Solamente existe esto, o quieres esto o no hay nada. No, esa no es la mentalidad de Dios, ¿no? Esa no es la conciencia de Dios, ese no es el procedimiento de Dios. El procedimiento de Dios es libre, es libre. Él nos da el conocimiento, nos da la información, pero nosotros decidimos en qué tren nos vamos, en qué línea nos vamos. Sí, claro. Una idea mía, ¿no? Que le estoy madurando y madurando y estoy tratando de encontrar la explicación, es que nosotros, por ejemplo, yo soy un pedazo de Dios, ¿ya? Soy una expresión de Dios encarnada que viene por una experiencia, que no importa si sea buena o mala, es la experiencia realmente es de Dios, no es mí, porque yo soy el momento que yo desencarne, regreso la luz completa a la fuente principal. es interesante, César, lo que acabas de mencionar. Sí, somos una parte de Dios, y Ujú. aunque Dios es que está facultando todo, cuenta también nuestro deseo. Por eso le digo, igual la experiencia que nosotros la estamos teniendo, toda esa información se la llevamos a Dios, el momento que nosotros regresemos a la fuente principal. Entonces nosotros somos Eh, una experiencia de Él. no, porque si es una experiencia buena, espiritual, claro,
pero una experiencia mala, no. No, pero sí que él crea, es el dueño de todas las energías, inclusive de la codicia, de la avaricia, de la maldad. Entonces es una experiencia que él también le quiere experimentar a través de nosotros. No, ¿Podría ser? porque él entonces dejaría de ser todopoderoso. Él ya Pero conoce absolutamente todo. Él no tiene que experimentar como nosotros. La diferencia entre nosotros y él es esa. Por eso nosotros no somos Dios. Nosotros tenemos que vivir. Por ejemplo, hay dos formas de aprender. Se aprende sufriendo y se aprende escuchando. Ya, claro. Entonces, claro. la persona menos inteligente aprende sufriendo. La persona más inteligente aprende escuchando. Pero Claro. Dios es la suprema inteligencia. Entonces Él conoce todo. Y por ende Él es supremo. Por eso Él es Param Brahman. Por eso Él es el Param Brahman, el Brahman supremo. O Él es Isvara Paraman, ¿no? Que Él es el controlador supremo. Él no es Aparán, que es la naturaleza material. Por ejemplo, nosotros, al estar en esta energía material, tomando esta energía material como si fuéramos nosotros de esta energía nos condiciona. Y nosotros pensamos, yo soy este cuerpo, soy hombre, soy mujer, soy pobre, soy rico, estoy sufriendo, me duele aquí, me duele allá. Pero es por la identificación. Un ejemplo que siempre damos es el ejemplo de la persona que está en el auto y le golpean una guía del carro por detrás y baja enojado y dice, mira lo que me has hecho. Pero en realidad a él no le han tocado una hebra, un cabello, no le han tocado un cabello. Pero la identificación con el auto dice, mira lo que me has hecho. Entonces también nosotros, identificados con esta materia, con esta naturaleza, como si fuera nuestra verdadera naturaleza. Es como en el sueño, otro ejemplo que siempre repetimos, el sueño. Estamos durmiendo y tenemos una pesadilla de que nos están matando. Pero cuando nos despertamos nos dimos cuenta que nunca estuvimos en peligro. Estábamos al lado de nuestra adorada esposa, estábamos en nuestra agradable casa, estábamos rodeados de nuestra familia, protegidos. Cuidado, no había ningún peligro. Pero la identificación con ese sueño, como si fuera la realidad, nos hacía sufrir. Entonces, por ende, es mukti. Mukti significa liberación. Pero verdadera liberación significa que nos desidentificamos con la materia y volvemos a nuestra identidad espiritual. Como, por ejemplo, tú, César, nos estás compartiendo que, ok, nosotros hemos venido a este mundo a tener una experiencia. Eso es cierto. Hemos venido a tener una experiencia, pero es una experiencia desagradable. No sabemos cuándo salir, porque es muy difícil, ¿no? Cuánto apego hemos desarrollado por esta naturaleza material. Hemos desarrollado muchísimo apego, que cuando nos quitan un poquito de eso, ¿cuánto sufrimos? ¿Cuánto sufrimos? Dábamos el ejemplo hace un tiempo atrás del mono con el maní, ¿verdad? Hablábamos que los cazan a los monos haciéndoles unas casitas y dentro de esas casitas le hacen una ventanita donde puede meter la mano y adentro le ponen maní dentro de la casita. Entonces, él mete la mano, coge los maní, una vez que coge los maní, cierra la mano, cuando quiere sacar la mano, ya no puede y queda atrapado, porque él no quiere soltar el maní. Así también nosotros no queremos soltar esta identidad material. No, yo soy el disfrutador, yo soy el controlador, esto es mío, esto es tuyo, no, yo sí, yo no, acá. No, ríndete a mí, dice Krishna. Sarva Dharman Parityaya, Man Ekansaranam Braya,
ríndete a mí, no temas, yo te protegeré. Pero tenemos tanto miedo en rendirnos a Dios. Tenemos tanto miedo en rendirnos a Dios. Y empezamos a pensar, ¿quién me va a alimentar? ¿Quién me va a dar un techo? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a curar mi enfermedad? Empezamos a tener montones de esos pensamientos y no nos rendimos a Dios. Entonces, todo eso es parte de la identidad material que nos lleva, una vez que venimos a esta experiencia, nos enredamos, nos enredamos, nos enredamos y nos enredamos más y más y más y más y más, ¿no? Y dependiendo de la era también. En la era actual que vivimos, donde todo está tan diseñado para el pecado, ¿no? Todo así es impresionante. Entonces, la vida, por ejemplo, hoy día hablar de vida sexual ilícita es terrible. La gente dice, ¿qué vida sexual ilícita? La gente considera que la vida sexual es importante, muy importante. Sí, es muy importante para procrear consciente y saber que esa alma es una entidad viviente, que hay que ayudarla como hijos, hay que protegerla, cuidarla, educarla en conocimiento espiritual. Pero hoy día la sociedad nos educa solo materialmente, no espiritualmente, ¿no? Entonces eso no nos libera, eso nos ata a la existencia material. Sí. No sé si más o menos respondí, ¿sí? Gracias, César. Entonces, sí, Iván. Hecho, Prabhu, muchas gracias. Y gracias también a César, porque se escucha bastante cuando muchas ideas de esta línea de regresar a la fuente, de regresar a la luz. Y ahora hemos entendido, gracias a las clases, al menos yo he entendido un poco, de que cuando la gente se refiere a eso, se refiere al aspecto impersonal de Dios, se refieren al Brahmayoti. Entonces me pregunto, ¿verdad? Porque usted está hablando también correctamente de lo que yo entiendo de no sé si la palabra es correcta, inmutabilidad de Dios. Dios no necesita a sus partes integrales para tener una experiencia. Dios es completo, es eterno, omnipresente, omnipotente, inmutable. Entonces, a mí me ha llamado siempre la atención cuando se explica el advenimiento del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Cuando se explica el advenimiento, o al menos lo poquito que yo he escuchado del advenimiento del Señor Chaitanya, el Señor Krishna conversando con, ahorita no recuerdo si es Madre Rukmini o Srimati Radharani, entiende de parte de una de ellas le dice que hay algo que él no sabe, que es el gusto de servirlo a él. Entonces, eso siempre me ha llamado la atención, porque si Dios es omnisciente e inmutable, ¿cómo sus energías pueden saber algo que él no sabe? Entonces, ya que César mencionó esto y usted le dio la pauta, no sé si podríamos referirnos brevemente a eso, por favor. Ok. Por ejemplo, si Dios no fuera, Dios, se dice, aceptamos que Dios es omnipotente, ¿cierto? Dios es omnipotente. Entonces, Él tiene sus potencias espirituales y también tiene sus potencias materiales o sus energías, ¿verdad? Entonces, no es que solo tiene una energía, porque si fuera solo la energía espiritual y no tendría la energía material, entonces no sería omnipotente, ¿cierto? Entonces tiene que tener absolutamente todo para ser omnipotente, ¿verdad? La energía material, lo bueno, lo malo, etc. Entonces, cuando el Señor olvida su verdadera naturaleza, por decir, eso también es parte de su omnipotencia, pero no es un olvido material,
es un olvido provocado por su propia energía llamada Yoga Maya, ¿no? No es que él no conoce, pero él para actuar de esa manera en su omnipotencia, por eso es que una de las energías del Señor o de las cualidades del Señor es achintya. Achintya significa inconcebible, ¿no? Como tú muy bien lo estás puntualizando. ¿Cómo es que él, que conoce absolutamente todo, cómo es que no conocía el gusto, el sabor que se obtiene al servir sus pies de loto? ¿Verdad? Entonces, él dice, ok, yo voy a aparecer como Chaitanya Mahaprabhu para experimentar el gusto que se saborea, que se tiene al servirme, ¿verdad? Porque Radharani y Rudmini, Madre Rudmini, lo han explicado de esa manera, especialmente Madre Rudmini, ¿no? Lo ha puesto de esa manera y el Señor inmediatamente reacciona y dice, sí, entonces yo voy a aparecer en la era de Kali Yuga como Gauranga, ¿no? Y voy a aparecer con el color de Srimati Radharani, con los sentimientos de servicio devocional de Srimati Radharani, pero voy a ser Krishna mismo, ¿no? Entonces, pero voy a actuar no como Dios, voy a actuar como un devoto. Entonces el Señor Chaitanya no viene como la suprema personalidad de Dios, pero disfrazado así hace actos que nadie puede imitar, porque son supremamente grandes. Entonces, Él es omnipotente, omnipresente, tiene todas las cualidades y Él se cubre. Por eso es que podemos comprender a la personalidad de Dios en la medida que Él se revela a nosotros. ¿Cómo vamos a comprender los temas espirituales? En la medida que nosotros nos unimos a las enseñanzas de la personalidad de Dios. O sea, Él empieza a revelarnos y en la medida que nosotros nos entreguemos a Él, en esa medida comprendemos a Dios. Nadie puede comprender a Dios más allá de lo rendido o de lo puro que uno esté. Entre más pura es una persona, más comprensión de la personalidad de Dios existe. Pero tenemos, por ejemplo, nuestras explicaciones. Hoy día, o cuando leemos el Bhagavad Gita, las escrituras reveladas, nosotros tenemos una información muy clara acerca de lo que es Dios, de lo que somos nosotros. Pero de ahí de ahí al hecho de actuar de esa forma, ¿no? Por ejemplo, en las escrituras se menciona quién es un devoto puro. Arjuna le pregunta a Krishna cómo camina un devoto puro, cómo habla un devoto puro, cómo piensa, ¿no? Hace montones de preguntas en relación a cómo es un devoto puro. Y el Señor Krishna responde. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la información en quién podemos confiar en términos espirituales y en quién no. Una persona que bebe alcohol, una persona que fuma cigarrillos, que consume drogas, que tiene relaciones sexuales ilícitas, etc. Es una persona que no podemos confiar en términos de divulgación acerca de cómo es Dios, qué hace Dios, porque esa persona está cubierta. No tiene una gran, una visión panorámica de Dios, porque se lo impiden sus deseos materiales, sus actividades materiales. Las actividades materiales son sobrepuestas ante las actividades espirituales. Comprendo. Me imagino que la clave de lo que usted me está mencionando es algo que yo no había escuchado o considerado antes, que es que Krishna mismo puede estar bajo Yoga Maya. ¿Eso es lo que estoy entendiendo? Sí, y también sus Ahí, devotos, y también sus devotos. Por claro, ejemplo, los devotos sí había escuchado. Madre de Baki está sufriendo porque
sus hijos están siendo matados por su hermano, por ejemplo. Pero ella es pura. Ella jamás pierde su visión espiritual por cuestiones materiales de la bondad, de la pasión, la ignorancia por las modalidades de la naturaleza material. Ella pierde su visión espiritual por yoga maya, por la ilusión espiritual. Hay ilusión material y hay ilusión espiritual. Estoy comprendiendo lo que usted me dice y estoy tratando de reordenar las cosas que había aprendido en base a esta nueva información. Y me sale a la memoria, o me viene a la memoria, escuchar una clase de un maestro espiritual que dijo fulminantemente que Dios nunca olvida que es Dios. Entonces, y eso cuando yo lo escuché me pareció muy claro y muy pertinente. Am, pero si Dios está bajo o podría estar en algún momento bajo yoga maya, ¿se podría entender que se olvidó que es Dios? Sí, voluntariamente. Es como que tú te olvides voluntariamente que tu casa no es tuya, que tu esposa no es tu esposa. Voluntariamente te olvidas. Bueno, eso sería entonces una elección. Yo no puedo voluntariamente olvidarme. Si tú quieres, sí. Si tú quieres, sí puedes. Tú puedes decir, no, yo no soy tu esposo. Tú lo puedes decir, aunque tengas una firma, esto, el otro. Eso no te saca de la verdad total. Pero tú sí te puedes involucrar en eso. Entonces, el Señor Supremo, que es totalmente libre, Él nunca se olvida de sí mismo. Lo que dice el maestro espiritual que tú estás citando es correcto. Pero cuando Él quiere, Él puede. ¿Cómo Él no puede olvidarse de sí mismo si Él es la suprema personalidad de Dios? Para nosotros, en términos morales, materialmente, es imposible. Hay cosas que nosotros tratamos de entenderla a través de nuestro razonamiento material y nos olvidamos que nuestro razonamiento material es limitado y Dios es ilimitado. Por lo tanto, de esa manera no podemos comprender a Dios. La manera de comprender a Dios es con humildad y conocimiento, pureza, práctica espiritual. Entonces, de esa manera podemos conocer a Dios. A través del razonamiento material es imposible. Como muy bien lo que tú estás diciendo. Tenemos la información, Él es absoluto, pero en mi mente dice, ¿cómo es que esto es posible que Él se olvide? Pero eso está en mi mente material. Me imagino, y disculpe porque hay una pregunta en el chat y entiendo que César también quiere hacer una pregunta, pero entonces me imagino que no sé si el problema, y por si acaso, mil disculpas, no estoy tratando de ser arrogante con mi pregunta, hago estas preguntas desde la humildad. Pero me imagino entonces que el potencial problema que yo veo en estas palabras es que entonces se puede reintroducir la idea de que de esa filosofía de que somos Dios, pero nos hemos olvidado que somos Dios, cuando somos solamente partes integrales. Y yo eso lo entiendo como, y lo entiendo porque usted me lo ha explicado. Y eso es algo que yo tengo muy interiorizado, que esa es la ilusión y el peligro más grande del alma individual, pensarse de que es Dios y que solamente se ha olvidado de que es Dios. Entonces, si yo, de nuevo, hago estas preguntas no con arrogancia, solamente porque estoy tratando de no sé, me imagino que en algún momento alguien me las va a preguntar. Siento eso, entonces quiero estar asegurada. Ya, esa libertad está, porque, o sea, nosotros tenemos que hacer la separación entre lo que es Dios y lo que somos nosotros. Y es lo que el texto nos está hablando. El texto nos está hablando
de cómo la entidad viviente pertenece a la energía superior del Señor Supremo, no a la energía inferior, como es la tierra, el aire, el fuego, el éter, el agua, la mente, la inteligencia y el ego falso. La entidad viviente es superior a eso. Pero la entidad viviente también se puede confundir porque es marginal. Entonces se confunde la entidad viviente y luego puede pensar, yo soy Dios, yo soy energía de Dios, por lo tanto yo soy Dios. Pero cuando leemos las escrituras nos dicen que no, que la energía no es igual al energético cuantitativamente. Cualitativamente la energía es igual al energético, cualitativamente. Cuantitativamente es totalmente diferente. La energía no puede ser el energético supremo. No, la partícula de oro no puede ser igual a la mina de oro en cantidad. La partícula de oro es cualitativamente igual a Dios. Entonces, cuando la entidad viviente piensa, yo soy Dios, está en ilusión. Eso no es correcto. Y puede pensar eso, porque Dios nos da libertad para pensarlo así. Pero a menos que salgamos de ese pensamiento, seguimos en ilusión. Y es una ilusión supremamente grande y grave, porque es una ofensa a Dios. ¿Cómo es que yo soy Dios? Con todos los defectos que tengo, con todos los condicionamientos a lo que estoy sujeto. Dios no está sujeto a ningún condicionamiento. Dios, si Dios quiere, Él puede actuar como si tuviera hambre, como un pasatiempo, pero Él es autosatisfecho. Él es Atma Rama. Él es Om Purnan, Adam Purnan, Idam, Purna Purnan Udachyate. Él es completo en todo, ¿no? A Él no le falta absolutamente nada. Él no tiene que ser servido por nadie. Él es autosatisfecho. Entonces, cuando nos comparamos, porque venimos de Dios con Dios, entonces eso es ilusión. Cualitativamente, es como que la partícula de oro se considere la mina de oro. No es la mina, es parte de la mina de oro. Perdona que no pueda, pues, servirlos mejor, pero... No, está claro, Prabhu. Sí, César, te escuchamos. No, lo que pasa, ya me quedó más claro que lo que no entiendo es fácil porque no soy Dios, porque definitivamente no lo entiendo. No lo entiendo porque si me dicen que Dios puede experimentar, puede regresar a encarnar para experimentar el servirse a Él mismo, entonces vuelvo a pensar, de pronto Él también quiere experimentar a través, abajo, yo soy parte de Él para experimentar, pero definitivamente no soy yo porque no soy Dios. Entonces ya entendí que no lo puedo entender. En Ya la entendí que no lo podemos puedo entender. entenderlo como lo expliqué, podemos entenderlo y vamos entendiendo de acuerdo a nuestro avance de Es que pureza. como pregunta, como decía Iván, o sea, yo no puedo pretender que me olvide que soy casado, por ejemplo. O sea, puedo decir que me he olvidado, pero imposible que me olvide, intencionalmente. Yo puedo decir, sí, no estoy Sí, casado, soy soltero, sí. pero en el A fondo yo eso sé me que estoy casado. refiero. Pero en el A fondo eso yo me sé que refiero. estoy casado. A eso me refiero. Y Dios, O sea, puede Él pretender. sabe. Si Él quiere olvidarse completamente, puede olvidarlo completamente, porque Él es independiente, por favor. Claro, Comprendamos ese punto, que Él es sí, es independiente. imposible. No somos Dios, es imposible entenderlo. ¿Ya? Solo hay que Entonces, comprenderlo, nada más. ok, entonces podemos comprender a Dios en la Ujú. medida de nuestra pureza. Correcto. ¿Ya? Y entre más pura es una persona, más lo entiende. Y Dios es ilimitado, ¿no? Él es completamente ilimitado. Por ejemplo, el señor Brahma dice, Premanyana churita bhakti vilocha nena, shanta sadai mahridayeso viloka yanti, yansyama sundaran achintya gunasu arupan govindan adi purushantamaham vayami. Que cuando nuestros ojos estén untados, ungidos
con el ungüento del bálsamo, del prema, del amor por Dios, entonces podemos comprender a Dios en todo en la medida que nos permita conocerlo. Es como, por ejemplo, a cualquiera de nosotros, ¿cómo nos conocen? En la medida que nosotros nos permitamos que nos conozcan, en la medida que nosotros permitamos que nos conozcan, en la medida que alguien se acerque y nos estudie, nos van a conocer. Por ejemplo, yo, ¿cuánto conozco de César? Muy poquito. Sé que es un médico, que es una persona muy destacada, etcétera, pero no sé cuántos hijos tienes, quiénes son tu papá, tu mamá, cuáles son tus gustos, qué comida te gusta, qué comida no te gusta, no lo sé. Pero en la medida, si yo quiero conocerte más, entonces yo me permitiré servirte, hacerme tu amigo más íntimo, más cercano, ir a tu estudio de donde tú trabajas y cuando tú comes, etcétera. Entonces yo voy a conocer más acerca de ti. ¿No es así? Es lógica pura que es aplicable. Dicen las escrituras védicas. Hay todo un tratado de estudio en los Vedas, que si mal no recuerdo se llama Niyam, no recuerdo ahorita, pero es un tratado de lógica, Y en este tratado se dice que la lógica es para entender a Dios, ¿no? La lógica es para entender a Dios, ¿no? Entonces, con la lógica nos podemos manejar bastante acerca de lo que es Dios y también, por supuesto, lo más importante es lo que Él revela a través de las escrituras reveladas. Ok, gracias. Ok, entonces, en el significado empezaba diciendo que se menciona que en el texto se menciona claramente que las entidades vivientes pertenecen a la naturaleza o energía superior del Señor Supremo. Esto es muy importante. Entonces, las entidades vivientes pertenecen a la energía superior del Señor Supremo, no a la energía material. No es que pertenecemos a esta naturaleza, pertenecemos a la naturaleza superior, a la energía espiritual de la Suprema Personalidad de Dios. Acá estamos por una decisión de experimentar como los controladores, como los disfrutadores. ¿Es claro ese punto? Muy bien. Luego, en el significado, Srila Prabhupada decía que la energía inferior es la materia que se manifiesta en diferentes elementos, es decir, en la tierra, en el fuego, en el agua, en el aire, en el éter, en la mente, en la inteligencia y el ego falso. Esta es la energía material de la Suprema Personalidad de Dios. Y luego decía que ambas, estas energías de la naturaleza material, es decir, la naturaleza material manifestada de una manera burda y la manera también sutil de manifestarse de la naturaleza material. La burda son tierra, fuego, aire, agua y éter. ¿Y la sutil cuál es? La naturaleza espiritual sutil, ¿cuál es? El ego. El ego es uno. La codicia. La mente. La mente es otra. Y la memoria. Y la inteligencia. La inteligencia, ¿verdad? Entonces el cuerpo sutil o la naturaleza sutil de esta energía material es mente, inteligencia y ego falso. Y la naturaleza burda de esta energía material es tierra, fuego, agua, aire y éter. ¿Es claro? Las entidades vivientes que están
explotando esas energías inferiores con diferentes propósitos, constituyen la energía superior del Señor Supremo y se debe a esta energía que el mundo material por entero funciona. O sea que esta naturaleza material no funciona sin la entidad viviente. Los árboles se secan cuando la parte espiritual del árbol se va. ¿Sí? O alguien mata a los árboles cortándolos. Entonces, si no hay entidades vivientes en esta naturaleza no existe, no se manifiesta. Esa es la palabra, no se manifiesta. No puede moverse, no puede permanecer, etc. Entonces, ¿qué hace que esta naturaleza material funcione? Karina. La entidad viviente. Haribol. Muchas gracias, Karina. Haribol. Daniela, ¿está de acuerdo? Sí, Prabhu, muy de acuerdo. Haribol. Carlos, ¿usted podría mirar, podría ver si la entidad viviente no estaría dentro de usted? De ninguna manera, de ninguna manera. Haribol. Muy bien, Carlos. Sí. Porque justamente nuestro Señor Krishna es quien, la energía, como dice, nosotros somos la energía superior de Él, ¿no? Entonces las cualidades Sí, que tenemos energía son espiritual. idénticas, pero debemos tener también en cuenta que no tenemos el mismo poder. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? La cantidad de Exactamente. poder. Entonces, el hecho de que Él sea, cuando usa la palabra controlador, yo lo asumo como no un acto autoritario, ¿no? Sino más bien un acto misericordioso, porque el rato que nosotros tenemos los alimentos, el agua y todo lo que necesitamos para vivir en este plano material, nos está controlando. Entonces, yo lo veo como un acto misericordioso, ¿no es cierto? Ahora aprovecharé para hacer una pregunta. Ok, El hecho de creer, por ejemplo, en la teoría monista, ¿sería esa la ilusión espiritual? Ah, Hare Krishna. No, la teoría monista no es una ilusión espiritual, es una ilusión material, ¿no? Una ilusión espiritual es que uno tenga plena dependencia de Dios, uno esté rendido completamente a Dios y entonces Dios lo ponga en esa energía ilusoria, no por el deseo mío de estar en esa energía ilusoria, sino por el deseo propio del Señor Supremo. En esta energía material, por ejemplo, en la filosofía monista, ¿no? De que todos somos Dios, de que todo es uno, ¿no? De que todo es uno, que no hay diferencia entre Dios y nosotros. Esa es la filosofía monista. No hay diferencia entre Dios y nosotros. Eso es monismo puro. No, esa no es no es espiritual, eso es material. No es lo mismo, mi querido Carlos. No sé si te contesta eso. Sí, sí, muchas gracias. Ya. Entonces, muchas gracias también. Entonces, nosotros hablamos gracias a que la entidad viviente está aquí. Un carro se mueve porque una persona entra y le da encendido y lo conduce. Nada en este mundo funcionaría sin la entidad viviente. Pero como las personas en esta era de Kali somos tan materialistas y somos ateos, entonces decimos Dios no existe. Dios no existe. Es todo funcionando bajo la naturaleza material. La vida viene de la materia. O sea, son cosas que realmente no tienen sentido. La materia es muerta. ¿Cómo que la materia da vida? No, la materia no da vida. ¿Han visto aguas que están muertas si tienen peces? No tienen peces. Las aguas muertas no tienen peces. Pues no pueden sostener vida. Solo la vida da vida. No, la vida da vida. No, no es que la materia muerta da vida.
Entonces, esto es también importante. Decía que la manifestación cósmica no tiene ningún poder de actuar a menos que la mueva la energía superior, la entidad viviente. Es lo que estamos discutiendo. Entonces, más o menos claro. Daniela, ¿está más o menos claro este punto? Sí, Prabhu, totalmente claro. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? No, muy claro de todas las Está muy preguntas que han bien. hecho los compañeros. Ok. Luego Prabhupada decía que a las energías siempre las controla el energético. Esto es importante. A las energías siempre las controlan, ¿quién? El energético. Y en consecuencia, las entidades vivientes siempre están controladas por el Señor. Ellas no tienen una existencia independiente. Esto es muy importante. ¿Pueden darme un ejemplo de cómo no tenemos existencia independiente? Yo, No. claro, Sí, César, usted nos puede dar. cuando una persona tiene un paro cardíaco y se muere, automáticamente ya no tenemos, ya el cuerpo queda ahí y la entidad viviente ya no está ahí. Y No si lo maneja. fuéramos independientes, Seguiría, ¿no? el paro cardíaco no llegaría, No pasaría. porque Claro, estaríamos nosotros por encima del paro cardíaco. correcto. Ok, Correcto. gracias, César. ¿Algún otro ejemplo, Karen? No sé, tal vez viendo con el ejemplo de César, no respiro por mí misma, algo así, o sino por... Sí, el oxígeno tiene que dárselo la naturaleza, y la naturaleza es una energía del Señor. Entonces, somos dependientes de Dios constantemente. Sí, está muy bueno su ejemplo, Karen. Muchísimas gracias. ¿Algún otro ejemplo, Daniela? De que no somos independientes. Usted puede producir sus propios alimentos, usted puede crear su brócoli, Para su nada, lenteja, su leche, su yogur. No, dependemos para nada. de la Exacto. vaca, dependemos de la lluvia, De la dependemos tierra, de la tierra, dependemos de los agricultores, dependemos de los supermercados. Estamos siempre dependientes. dependiente. Pero Krishna es Haribol, dependiente de algo, no. Krishna es independiente, Correcto. totalmente. Dios es totalmente independiente. Esa es la Hare diferencia. Krishna, yo tengo un ejemplo. ¿Alguien está hablando? Sí, yo tengo un ejemplo, Haribol. Sí, ¿quién es? Ivette, soy ¿Perdón? nueva. Ivette, Ah, mi nombre es Ivette. bienvenida. Ivette me dijo, ¿no? Sí, Ivette. Ok, bienvenida. Eh, muchas gracias. Yo tengo también una que podría ser el envejecer. El envejecimiento, Ivette, muchísimas gracias. Sí, nosotros Sí, no queremos envejecer, pero nos llega a la fuerza. sí. Muchísimas gracias, Ivette. ¿Tiene otro ejemplo? Haribol, Prabhu, yo estaba pensando en otro ejemplo. Bueno, más que ejemplo era Sí, una duda. doctor. Tenemos otro doctor aquí, el doctor Cristian Bravo. Estaba pensando si es que el hecho de que nos vaya bien en el ámbito, ya sea puede ser económico o profesional, si es que eso depende necesariamente de nosotros o es porque Krishna quiere que suceda así. Sí, dependemos de nuestro trabajo. Dependemos de nuestro trabajo. Dependemos de nuestras acciones, ¿no? Dependemos de cómo manejamos la economía. Dependemos de muchísimas cosas. No de lo que yo quiero. Yo quiero ser millonario, pero no trabajo. O trabajo mucho, pero mi karma de actividades anteriores no me dan para ser millonario. Quizás me preparo para otras vidas yo ser millonario.
Si hoy día yo soy dármico, soy recto, soy moral, soy ético, soy un devoto de Dios, vivo con las enseñanzas de Dios, etcétera, quizás en mi próxima vida no le robo a nadie, no miento a nadie, no le engaño a nadie, etcétera. Por ejemplo, Carlos, ya te doy paso, un minutito, por favor. Hoy día es la aparición de Srila Bhaktivinoda Thakur, un gran maestro de 1800. Y él, por ejemplo, él había nacido en una familia muy pudiente en India, pero luego cuando él tenía más o menos 16, 18 años, su abuelo muere, su padre muere, etcétera, y ellos luego su madre queda con la fortuna, pero fue engañada y perdieron toda su riqueza. Después de muy pobre, se volvió, después de ser muy rico, muy opulento, vivía en una mansión. Llegó a ser muy pobre Srila Bhaktivinoda Thakur, la familia, pero él era supremamente inteligente. Entonces, cuando él estudió en la universidad en Calcuta, él, él luego se casó y él tenía que trabajar para mantener a su familia, pero él decidió no ser un comerciante. ¿Por qué? Porque él dijo que para ser un comerciante había que mentir y eso no iba con sus principios morales de religiosidad, de ética, de no mentir, etc. Y por eso él no hizo negocio en su vida, ¿no? Él se preparó, él fue un escritor, escribía para un diario, luego trabajó para el gobierno inglés como jurista, como juez, etcétera, ¿no? Entonces, muy interesante, hoy día leía esto, tuvimos la celebración al mediodía en el templo, adorando a Srila Bhaktivinoda Thakur, y entonces leímos bastante tiempo la biografía de él, y entonces esto es muy interesante, ¿no? Cómo la riqueza no viene específicamente por cuánto yo deseo, por cuánto yo trabajo, sino por cuánto mi vida está regida por principios, y no solo en esta vida, sino en las vidas anteriores, ¿no? No solamente soy rico por cuánto trabajo hoy día, sino por cuánto trabajé en mi vida anterior para ser hoy día una persona muy pudiente, de muchos recursos, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan muchísimo y deberían de tener mucho dinero, pero no trabajan, no tienen? Otras personas trabajan muy poquito y les vienen contratos de aquí, contratos de allá, etcétera. Impresionante. Es increíble. Gracias, Cristian. No sé si más o menos te respondí o me fui por otro lado. No, Cristian, sí está muy bien. sí, Sí, me muchas gracias. emocioné y me desvié un poquito quizás, ¿no? Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Ivette, ¿tiene alguna otra pregunta, algún comentario? No, aún todavía. Ok, está muy bien. Carlos, entonces, por favor, para usted. Sí, si me permiten compartir algo que leí hoy día del libro del Sendero de la Iluminación, Ya. en una entrevista que le hace Mike Robinson a Srila Prabhupada, es un extracto que dice lo siguiente, que tiene que ver mucho con lo que vimos hoy día en la clase. Dice, en la enseñanza de hoy día, así como nadie puede quedar satisfecho al beber gasolina, tampoco puede quedar satisfecho con las actividades corporales. Se debe encontrar el alimento adecuado para el alma. Si alguien piensa, soy un coche y debo tomar gasolina, se le considerará un demente. En forma similar, aquel que cree ser el cuerpo y trata de ser feliz con los placeres corporales es también un demente.
sea, me pareció hermoso esta Muchísimas parte. gracias, Carlos, Ujú. por compartir. Muchísimas gracias, muy puntual lo suyo. Muy bien. Decía que las entidades vivientes nunca son iguales de poderosas como lo creen hombres falsos de inteligencia. Hay personas que piensan de que la fuerza del hombre, o como hay gente que dice, nosotros los seres humanos, el hombre va a doblegar a la naturaleza. No es cierto, eso es falto de inteligencia. No, la inteligencia, la naturaleza cada día nos está matando. La naturaleza, el tiempo, cada día nos resta un 24 horas de vida, 24 horas de vida, 24 horas de vida, cada día. Hoy día un devoto cumplía años aquí en el templo, Nirguna Prabhu cumplió años y celebramos también al mediodía. Y entonces, una de las palabras que le dije a él fue, Prabhu, tienes un año más cerca a Krishna. Tienes un año más cerca a Krishna. Porque cada año, cada día que pasa en la vida de una persona que cultiva conciencia de Dios, conocimiento de Dios, de Krishna, es cada día más cerca a Krishna. Cada día nos acercamos un poquito más y más, ¿no? Pero en la vida material, cada día es un día menos. Entonces, nunca son igual de poderosas como lo creen hombres falsos y faltos, de inteligencia. Muy bien, el tiempo se nos ha agotado, son las 9 y pues hay mucho todavía por hablar del tema, pero hemos leído el significado de Srila Prabhupada, lo hemos conversado. Muchísimas gracias por la participación de la mayoría de todos, escuchando, mejor dicho, todos escuchando y muchos comentando. Eso alimenta mucho estas reuniones y hace que no sea un monólogo, sino que todos permanezcamos despiertos. Así que agradezco las preguntas de todos, los comentarios de todos y también pido que pues tengan paciencia, que pronto seguro llegarán a sus vidas devotos que les darán mayor información acerca del Señor Supremo. Así que si tienen preguntas, comentarios, o Iván tiene algo que comentar,